le resto el ángulo que está aquí. 180 menos este ángulo me sale 180 menos x. Entonces vamos a borrar este x porque ya hemos obtenido el valor de este ángulo. ¿Está bien? Que es 180 menos x. Ahora sí, la suma de estos dos ángulos me tiene que dar igual a la suma a este ángulo, ¿verdad? Los ángulos que miran para la izquierda es lo mismo que el ángulo que es para la derecha. Entonces 55 más 45, 55 más 45 va a ser igual a 180 menos x. Aquí solamente desplazamos el x para el lado izquierdo y los números para el lado derecho. Este aquí al desplazarle cambia de signo con signo positivo y aquí 180 se mantiene. Y estos números, 55 más 45, serían 100, ¿verdad? Entonces este 100 pasa a restar. Por lo tanto, x sería 180 menos 100, 80. Es el valor de x. Ahora aquí, en el ejercicio 5, vamos a aplicar esta propiedad. La suma de los ángulos que miran para el lado derecho a izquierdo va a ser igual a la suma que miran para el lado derecho. Entonces, aquí todos los ángulos que suman para el lado izquierdo es los que están sombreaditos, ¿verdad? Están mirando para el lado izquierdo. Entonces, x, vamos a sumarlo. X más 2x más 2x. X más 2x, 3x. 3x más 2x, 5x. Estamos sumando de frente. ¿Está bien? Entonces, me indica que la suma de estos ángulos va a ser igual a la suma de estos ángulos que están para el lado derecho. Los que están para el lado derecho son los ángulos de este lado, 20, 40 y 10. Vamos a sumar esos ángulos. 20 más 40, 60 más 10, 70. ¿Está bien? Entonces, x sería igual a 14. ¿Está bien? X sería igual a 14. ¿Por qué? Porque el 5 pasa a dividir, ya que está multiplicando el x pasa a dividir, entonces x es igual a 14. Entonces vamos a continuar con algunos ejercicios más. Bien, seguimos con el ejercicio 6. Aquí en el ejercicio 6 ya habíamos dicho que los ángulos que miran para un lado, la suma de esos ángulos van a ser la misma que la suma de los ángulos que miran para el otro lado, ¿no? En este caso era para el lado derecho y el lado izquierdo, pero tenemos dos rectas paralelas, aquí dos rectas paralelas, recta L1, 2 y la recta L2. Entonces esto es como si fuera que se ha volteado, ¿está bien? Ahora vamos a hacer los que miran para arriba, va a ser igual a los que miran para abajo, ¿está bien? Entonces, aquí, los ángulos que están del lado sombreadito, la suma de estos ángulos tiene que ser igual a los ángulos que miran para abajo, ¿verdad? Aquí los ángulos están mirando para arriba. Van a ser igual a la suma de los ángulos que miran para abajo. Entonces, ¿qué ángulo será esto? Acá tenemos que el ángulo es 30, ¿está bien? 30, pero por ser opuesto por el vértice, esto se convierte en 30. Lo que queremos hacer es que todos los ángulos estén dentro de la recta paralela, Ya hemos dicho, para poder aplicar las propiedades, queremos que todos estén dentro de la recta. Como aquí está afuera, le estamos poniendo de esta manera, dentro, se convierte aquí. Entonces, ahora sí, la suma de los que están mirando para arriba, 30 más 40, esto, 30 más 30 más 40, va a ser igual, vamos a colocarlo de frente, 30 más 30 más 40 sería 100, ¿verdad? Vamos a colocarlo 100. 100 va a ser igual a los que miran para abajo. Para abajo es 2x, x y 10. 2x más x, 3x. 3x más 10. Sería 3x más 10. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a agrupar números. Este número 10 va a trasladarle a este lado con signo menos, ¿verdad? 100 menos 10, esto pasa a restar. 100 menos 10, aquí se convierte en 90 y aquí el que se quedó 3x. El 3 que está multiplicando con el x pasa a dividir 90 entre 3. Ese sería el valor de x. 90 entre 3 sería 30. Entonces, el valor de x es 30. Ahora, en el ejercicio 8, el 7 es similar. 7 es similar a este ejercicio. ¿Está bien? Ahora, aquí me piden hallar el valor de x.
Vamos. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto creen que sea el ángulo de este lado? ¿Por qué quiero saber el ángulo de este lado? Porque sabiendo el ángulo de este lado, yo puedo sumar estos ángulos, estos tres ángulos, ¿verdad? Este de aquí y este de aquí, y la suma me tiene que dar 180. ¿Por qué? Porque es un ángulo llano, ¿verdad? De aquí hasta aquí es un ángulo llano. Entonces, pero yo no sé cuánto es este ángulo de aquí. Me falta saber el ángulo de aquí. Pero habíamos dicho por la propiedad de ángulos conjugados. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan esto? Que aquí era alfa y era teta, ¿verdad? La suma de estos dos ángulos sumaban 180. Entonces, teta sería 180, pero menos alfa. Ahora, chicos, si suman estos dos, ¿no me dan el valor de 180? 180 menos alfa más alfa me da 180, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí teta, esto sería 180 menos teta, ¿verdad? Si tengo alfa, 180 menos alfa. Cuando yo sume estos dos, me va a dar 180. Lo mismo. Si aquí tengo alfa, esto va a ser 180 menos alfa. Yo sumo estos dos, me da 180. Eso decía la propiedad de los ángulos conjugados. Entonces aquí tengo X. Vamos a concentrarnos solamente aquí. En estas dos rectas paralelas y esto. Vean que es parecido. Entonces, si aquí yo tengo X, ¿verdad? Tengo alfa. Esto sería este ángulo de aquí. Véanlo. O bien este lado de aquí. O bien esta recta de aquí. Concentremos en estas dos rectas y en esta recta. Así. Si acá tengo X, alfa, esto de aquí 180 menos alfa, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería solamente este ángulo de aquí? 180 menos X. Entonces ya conozco estos tres ángulos. El ángulo 40, este ángulo 180 menos X y el ángulo 60. La suma de estos tres ángulos hemos dicho que es 180 por ser un ángulo llano. Vamos a sumarlo. 40 más 180 menos X más 60. 40 más... este ángulo es más fácil. 40 más 60 más... Llevamos 40 más 60, nos falta este de acá. 180 menos X nos tiene que dar igual a... Todo esto a 180. Entonces, 40 más 60 es 100, ¿verdad? Pero aquí, veamos algo interesante aquí. 180 en los dos lados hay 180. ¿Qué pasa? Cuando hay una igualdad de dos números iguales, vamos a tacharlo, ¿verdad? Porque como si fuera que esto al restar, 180 menos 180 me da 0. Por eso vamos a restarlo. Ahora, 40 más 60, 100 menos X, ¿verdad? Y aquí quedó 0. Ahora, ¿qué pasa con este menos X? A este lado pasa a sumar, ¿verdad? A este lado pasa a sumar. Y aquí una igualdad, entonces aquí se quedó 100. Por lo tanto, X es 100. Solamente he operado. Aquí, chicos, en el ejercicio 9, ¿qué tenemos? Me dicen hallar el valor de X. Entonces, habíamos dicho, vamos a concentrarnos solamente en estas dos rectas que son paralelas, ¿está bien? Habíamos dicho que si este X, ¿cuánto sería este de ángulo de acá? Por ser conjugados, aquí acuérdense. Si esto vale X, esto vale 180 menos X, ¿verdad? Lo mismo pasa si esto fuese X, esto es el de arriba 180 menos X. ¿Está bien? No sé si logran ver. Entonces, aquí, concentrémonos en estas dos rectas. Tengo X, por lo tanto el de aquí, en estas dos rectas y en este lado de aquí, solamente en este lado de aquí, ¿verdad? Tengo X, por lo tanto esto es 180 menos X. Entonces ya tengo este valor de este ángulo, que es 180 menos X. Ahora, estos dos ángulos, ya olvidémonos de estas rectas. Ya no, solamente hay que concentrarnos en este ángulo, que es 30 más 180 menos X. Todos estos dos ángulos, ¿está bien? Esto con esto. Tenemos de esta manera. Aquí es 100, ¿verdad? Y en este lado de aquí, ya todo junto, todo junto. 180 más 30 sería 210. 210 menos X, pero aquí
Hay que acordarnos que acá hay un menos x. Estoy sumando solamente 180 más 30, 210, pero aquí está con menos x. Estoy sumando estos dos ángulos y le estoy colocando de frente. Entonces, chicos, según la propiedad de ángulos alternos que decía, ¿se dan cuenta el crucecito, la forma encruzada que están estos ángulos? Decían que si tenemos estos ángulos que están de manera cruzada, serían iguales. Por lo tanto, 100 va a ser igual a este ángulo. Entonces, 100 va a ser igual a 210 menos x. 100 va a ser igual a 210 menos x. El x, al pasarle a este lado, se convierte en positivo, ¿verdad? Y el 100 vamos a restar. 210 menos 100 es 110. Entonces, el valor de x es 110. Solamente al igualarlo vamos a obtener el valor de x. Ahora, en el ejercicio 11, aquí en el ejercicio 11, me piden hallar el valor de x. Entonces, habíamos dicho, aquí en el ejercicio 11, vamos a ver dos propiedades. Vamos a ver la propiedad A que decía de esta manera. ¿Qué decía? Que la suma de estos dos ángulos A y B va a ser igual a X, ¿verdad? X es igual a A más B. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a concentrarnos en estas rectas que son paralelas, y el de aquí, solamente en esto. Este de aquí es el ángulo X. Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto sería? Si todo esto es 180 por ser un ángulo llano, esto sería 180 menos X. Solamente este ángulo es 180 menos X, el ángulo de aquí. ¿Está bien? Entonces esto vamos a borrarlo para no confundirnos. Tenemos que este es 180 menos X. Esto es 180 menos X. ¿Está bien el de aquí? Y los ángulos que están mirando para el lado derecho es alfa y teta. Este es alfa y este es teta. Que me dice la propiedad que alfa más teta va a ser igual a este ángulo, que es 180 menos X. Entonces vamos a ir por paso. ¿Está bien? Alfa más teta me tiene que dar, alfa más teta me tiene que dar el ángulo de aquí que está mirando para el lado izquierdo. ¿Está bien? Que es 180 menos X. Menos X. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este X por ser menos X, vamos a pasarle a este lado para más X. Cambia de signo, ¿verdad? Si es menos, aquí. Ahora este 180 se queda tal como está. Vamos a pasar estos dos ángulos. ¿Está bien? Pero para eso quiero saber, vamos a dejarlo ahí. ¿Está bien? Quiero saber cuánto es el valor de alfa más teta. Yo no sé aún cuánto es el valor de alfa más teta. ¿Está bien? No sé. Entonces, pero ahora vamos a ver un detalle. A esta recta. Ahora vamos a concentrarnos en esta recta. En estas rectas paralelas y esta. De esta manera. ¿Está bien? Esto y esto de aquí. ¿Qué pasa? Todo esto de aquí, ¿cuánto es alfa más alfa? Todo esto es 2 alfa. ¿Verdad? Aquí, teta más teta, todo esto es 2 teta. Estoy obviando esto de aquí. Simplemente. Entonces, ¿qué decía? Por ángulos conjugados me decía que la suma de estos dos me tiene que dar 180, ¿verdad? Entonces, 2 alfa más 2 teta es 180. Vamos a sacar mitad a todo. Mitad de alfa, la mitad de 2 alfa es alfa. La mitad de 2 teta, teta. La mitad de 180, 90. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me está indicando? Que alfa más teta es 90. Alfa más teta es 90. Por lo tanto, alfa más teta es 90. Lo copio tal como está, menos x. Este x pasa a este lado con signo positivo. Y 180 que está aquí, este 90 va a pasar a este lado restando. Por lo tanto, x es igual a 90. Aquí se ha visto dos propiedades. Esto y esto, ¿verdad? Ángulos conjugados. Ahora, en el ejercicio 12, tenemos 3 rectas paralelas. Aquí tenemos que, me piden hallar el valor de x.
¿Se dan cuenta que estos son ángulos? Vamos a concentrarnos solamente en la recta L1 y en la recta L2. Vamos a ver lo que están dentro. ¿Está bien? Por ángulos alternos, teta es igual a X. Teta es igual a X. Hasta ahí ya tengo un dato más. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en estas dos rectas, L2 y L3. L2 y L3. Quiero ver lo que están dentro. ¿Está bien? Pero para eso se dan cuenta que aquí tenemos un ángulo, este ángulo X, pero opuesto por el vértice, por lo tanto esto también sería X. ¿Está bien? Entonces vamos a concentrarnos en todo lo que es recta L2 y L3 y lo que están dentro. Hemos dicho que estos dos ángulos, por ser ángulos conjugados, su suma es 180. 2 tetas más X. Vamos a hacerlo a este lado, ¿está bien? Vamos a hacerlo a este lado. ¿Qué pasa? Que X más 2 teta, perdón, va a ser igual a 180 por ser ángulos conjugados. Por lo tanto, ¿teta cuánto sería? Me dice que teta vale X, entonces vamos a reemplazar, en vez de teta vamos a ponerle X. Aquí tengo X más 2, aquí se está multiplicando, ¿verdad? 2, aquí teta, se está multiplicando. ¿Teta cuánto vale? X. Vamos a ponerle frente X. Este teta es igual a X. Entonces, aquí solamente vamos a operar X más 2X, 3X. Es igual a 180. Este 3 pasa, que está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, 180 entre 3 es igual a 60. X es igual a 60. Esto sería la respuesta. ¿Está bien? Con esto concluimos los ejercicios aplicativos.